Nos encontramos en otro capítulo o, o en otro programa de Extended Play, este espacio que es auspiciado por Global Coaching Federation y la IDC. Y hoy tengo el gusto de recibir a Martín Raño. Bienvenido, Martín. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con vos después de tanto tiempo. Sí, Así que bueno, acá no daba estamos. que te dijera hola Tincho, ¿no? Como hablamos Sí, cómo así. no, soy tincho yo. No, sí, siempre fui tincho, así que no Con no es algo Martín, que... con Ujú. Martín nos conocemos hace, yo calculo, casi 20 años o por ahí, trabajando juntos en el espacio de Sí, HSBC, ¿eh? ujú, tal cual, Y ahora él nos va a contar qué es lo que hace de su trabajo. Martín es ingeniero industrial. Ahora, ¿vos correcto. trabajás como ingeniero industrial? Sí, a ver, los ingenieros industriales somos como no somos muy expertos en nada, pero sabemos de muchas cosas. Ah, muy bien, Eh, muy bien. como me dice un amigo, ustedes son expertos en cosas. Es- No, a ver, la ingeniería industrial es una amplia, una rama de la ingeniería que es muy amplia, es muy generalista. En el plan de estudio ves cuestiones vinculadas a finanzas, costos, termomecánica, máquinas, energía eléctrica, aire acondicionado, o sea, ves de todo un poco. Ujú. Por eso que digo que somos expertos en cosas, pero no somos ni ingeniero mecánico, ni ingenieros civiles, pero te da la carrera, te da un espectro muy amplio, eh, con lo cual te da herramientas para hablar y para entenderte con muchas otras profesiones, que a veces en otras carreras no te pasa. A mí, o sea, profesionalmente te cuento, yo estoy en algo que se llama Facilities Management, que es la administración de los lugares de trabajo. Puede Ok. ser una oficina, puede ser un laboratorio, puede ser una planta industrial, puede ser un sanatorio como me toca trabajar ahora. ¿Y eso qué significa? Que los espacios de trabajo funcionen de una manera eficiente, o sea, al menor costo posible, porque si uno quiere puede gastar mucha plata, pero eso no significa ser eficiente. O sea, vos podés dejar todo el aire acondicionado prendido toda la noche o podés elegir apagarlo de acuerdo al horario que trabaja tu oficina. Eso es ser eficiente. Tal cual. Eh, Facilities son las instalaciones. Hoy por hoy todas las organizaciones grandes cuentan con un área que se llama Facilities Management, que son las que se dedican a administrar los espacios de trabajo, las propiedades, etcétera. Después cada una le da a lo que entiende como Facility Management la definición que quiere cada organización, de acuerdo a los servicios que te tocan administrar. O sea, es flexible dentro de lo que es Sí, en general el Facility sí, Management. Ok. sí. Ponele, tenés algunas empresas que es limpieza, mantenimiento, tenés otra que es limpieza, mantenimiento, seguridad física, o sea, seguridad, vigilancia, tenés otra que, y a mí me ha tocado trabajar en varios lugares donde, por ejemplo, yo tenía un jardín de infantes tercerizado, pero era responsable del jardín de infantes, el servicio de cocina también, de comedor. También era responsable, si bien siempre terminas contratando a alguien que sabe más que vos de eso. Claro. O sea, por ejemplo, un banco es banco, no es una empresa que se dedica a hacer un buen servicio de comida. Entonces, vos buscas a alguien que lo haga bien, pero tenés a alguien desde el lado de la empresa que sea el responsable de que ese servicio se preste. Administración de flotas de vehículos. Ahora, vos en este Ujú, momento te definís como sí, Facility Management. sí, ujú. ¿Tuviste que capacitarte aparte de tu capacitación como ingeniero industrial o eso es algo que te viene dado o lo fuiste desarrollando con el tiempo? Lo fui desarrollando. Hoy por hoy hay ciertas formaciones en Facilities Management, pero cuando a mí me tocó fue muy así Hacelo. de hacelo, sí, hacelo fue. Y ahí empezás a entender
qué es Facility Management, qué es Facility Management, empezás a entender cuáles son los servicios que te pueden llegar a tocar administrar, empezás a entender cómo medís cada cosa, cuándo sos eficiente y cuándo no. También tenés que administrar un presupuesto. Generalmente el asociado a Facility Management, que muchas veces incluye los alquileres también, o a veces siempre el primer monto de presupuesto son los sueldos, pero después Claro, puedes tener IT, que es otro presupuesto muy grande, y después siempre viene el de propiedades. O sea, o sos el segundo o sos el tercero siempre. O claro. sea, tenés una responsabilidad de administrar un montón de plata. Y, y tenés que hacer, y tenés que ser eficiente. O sea, siempre tenés que encontrar iniciativas de ahorro, cómo darle el mejor uso a los espacios, administrar cada metro cuadrado que te toca, tenés que hacerlo rendir. eh, Tenés hoy por hoy es una función estratégica porque tenés mucha relación con los negocios también, o sea, con el negocio, decir, ok, listo, entender cuáles son las necesidades de los distintos tipos de negocio, para dónde van, si necesitas más metro cuadrado, menos metros cuadrados. Hoy por hoy hay una, hay algo que le dicen workplace, que es el Sí. espacio de trabajo, que hoy por hoy, cómo administrás vos tus lugares de trabajo, qué servicio le das al empleado, es algo que también recursos humanos lo toma a la hora de ser competitivo en un cuanto a una oferta laboral. Hoy por hoy, qué sé yo, si vos tenés una oficina fea, sin luz, los baños feos, y es difícil atraer gente versus una empresa que tiene un restaurante dentro del edificio, ese tipo de cosas. Con lo cual nos toca gestionar también desde ese lado. O sea, ponemos los pies en todos lados, digamos. ¿Y cómo es que Estamos. llegaste vos hasta hacer Facility Management? Y Porque fue medio creo de recordar que casualidad. estabas muy Sí, metido en costos, ¿puede ser? claro. Yo, mira, cuando trabajamos en compras en el banco, se había hecho una licitación de servicio de Facility Management, porque el banco tenía un proveedor global. Y ahí en ese momento, los que eran nuestros jefes en aquella época me habían Estamos puesto a hablando que de HBC, ¿verdad? HSBC, bueno, había que hacer el pliego de licitación, había que juntarse con el área del banco que era la experta, la que administraba eso. Y bueno, me dijeron, anda, voy y, Y y hacer, metete. armar los pliegos, metete, hacer el costeo, cuánto cuesta, las comparativas de oferta, etcétera. Y ahí aprendí lo que era. La primera vez fue ahí. Yo no tenía idea, yo veía gente que limpiaba, gente que hacía mantenimiento, vos te fijas que el aire acondicionado funciona o no funciona, que los baños están limpios o no están limpios, pero no entendés todo lo que hay detrás de eso. Bueno, y ahí empecé a meterme en eso, a entender quiénes eran los principales jugadores, porque hay empresas globales que se dedican a esto, que muchas empresas tercerizan en estas empresas todo el servicio de facility management en todo el mundo a veces. O sea, tienen un Claro, proveedor para todo el mundo. Y ahí empecé a entender cómo funcionaba, qué era importante, qué no, qué se medía, qué se puede medir, la importancia dentro del presupuesto de una organización que tiene todo lo que es la administración de las propiedades. Y ahí entré como medio de casualidad, digamos. Después de ahí pasé a una de estas empresas globales de Facility Management para trabajar para un cliente que tenía en otro banco, y ahí entré como una posición que se llamaba Cost Manager, que era una especie era el vínculo con compras del cliente. Y claro. como yo venía de compra, más o menos sabía lo que era una licitación, etcétera, etcétera. Y ahí empecé a ver el tema de Facility Management desde el lado de los números. Y después ya fui cambiando distintos trabajos, pasé por varios mercados, pasé por banco, compañía de seguro, después trabajé en tecnológicas, farmacéuticas, o sea, siempre con alguna motivación de ir aprendiendo algo nuevo. Lo que era una planta industrial, porque un edificio de oficina es muy distinto a una planta industrial. Totalmente. El servicio de Facility Management es totalmente distinto. Empresas globales con estándares globales, empresas locales
con estándares locales, regulaciones que se aplican, depende del mercado, tener las farmacéuticas que son muy estrictas, la de salud también, una oficina no tiene demasiada complejidad, te va variando de acuerdo al mercado en que te vas moviendo. Y así que ahí fui aprendiendo un montón de cosas. Siempre me tocó también armar equipos. ¿Por qué? Porque en muchos lados la función de Facility Management era nuevo, entonces vos agarrabas tareas que la tenían otras áreas. O sea, vos tenías, algunas las tenía recursos humanos, otras las tenía finanzas, otras las tenía operación, entonces al armar un área te caía gente de otras áreas. claro. Y era todo un desafío también que entiendan cuál era el objetivo de Facility Management, cómo trabajábamos, y también empezar a armar equipos. Eso ya fue un aprendizaje para mí también, ¿no? Eh, Siempre equipos diversos, porque me tocó personas jóvenes, personas más grandes que yo, personas con más formación, personas con menos formación, con lo cual eso también era un desafío. Contame una cosa. Ujú. En todo este trayecto que Sí. llevas unos cuantos Ujú. años, ¿hubo algún momento en que algo a vos te sorprendió en tu trabajo? Eh, a ver, sí, por ahí, cuando entré, hace 4 años estoy en lo que es el mercado de salud y hace un poquito estoy dentro de lo que es un sanatorio y, y me sorprende y no me deja de sorprender cómo es el trabajo de un sanatorio, pero desde el lado de adentro. O sea, todo lo que implica, todo lo que el, el riesgo o sea, el riesgo bien entendido, ¿no? O sea, o sea, si te mandas una macana en una oficina no pasa nada. Pues te mandas una macana en un sanatorio es otra cosa. A ese riesgo Claro, me refiero. claro, Y exacto. eso hoy por hoy es lo que más me sorprende, es el gestionar un mantenimiento de un sanatorio que tiene 150 camas, que trabaja 24/7, que no tenés feriado, no tenés fines de semana, o sea, es así y Y siempre todo todo tiene que tiene estar que funcionar, óptimo. todo tiene que funcionar perfecto. Tenés mucha interacción con áreas, qué sé yo, quirófano, enfermería, operaciones, limpieza, o sea, es cómo funciona un sanatorio, la verdad que es una maravilla. Uno lo conoce cuando va. Claro, ese poquito. Ese poquito, y aparte tenés que entender que es un servicio el que nosotros damos, es central para el paciente, ¿no es cierto? O sea, que una habitación donde te van a internar esté bien, es central para el paciente. Claro, Y algo que uno tiene que entender es que nadie va a un sanatorio porque quiere. O sea, uno va al banco porque quiere, ponerle, uno va a un shopping porque quiere, uno va al cine porque quiere, pero nadie va a un sanatorio porque quiere. Con lo cual, si vos a ese estrés que tiene la gente, vos le agregás un estrés adicional porque las cosas no funcionan, y cuando digo las cosas no funcionan, te digo hasta la televisión de una habitación, ¿eh? O sea, hay gente claro, que claro, es algo que a mí no deja de sorprenderme. Los quirófanos, o sea, todo tiene que funcionar y, y funciona, bien. funciona. Y no, eso es algo que a mí la verdad que es un... Salud es algo para... Yo la verdad que de haber empezado a tratar con otras especialidades, la gente de salud la verdad que es alguien eh, para aplaudir, porque le ponen toda la garra que uno a veces no ve en otras cosas y es 100% vocacional, así que si vos me preguntás mi experiencia así en esto, en salud, es totalmente distinto a lo que uno ve en otro lado, ¿no? Seguro. Pregunta corta. Sí. ¿Qué fue lo que lo llevó a Martín a Ujú. estudiar ingeniería industrial?
A ver, yo estudié en Salta, yo soy de Salta, me vine de Salta ya recibido. ¿Qué me llevó Lo a íbamos ver, a decir dentro de un rato, ah, ya bueno, dale, casi. dale. No, no, no Bueno, no importa, importa, no, decilo no, no, tranquilo. Pero después digo, hablamos de Salta. ya casi Mira, ni acento tenés. no, no, yo siempre fui de hacer muchas cosas manuales, ¿sí? Qué sé yo, cuando iba a la primaria ya hacía, intentaba hacer mis tableros eléctricos, todas esas cosas, o sea, carpintería, todas esas cosas. Con lo cual yo ya, para mí, como que iba a estudiar en una escuela técnica, ya era, o sea, no había otra opción, digamos, o sea, nunca me planteé otra cosa. Después, cuando me tocó recibirme en la universidad en Salta, no había demasiadas ingenierías. eh, a mí me gustaba más la parte eléctrica, electromecánica, mecánica, ese tipo de cosas. Y en Salta había química industrial o civil, con lo cual dije industrial, sin saber mucho qué era, ¿eh? Sin entender. Pero cuando vi, empecé a ver en los planes de estudio toda la cantidad de cosas distintas que había, dije, es esta es lo que quiero estudiar. Y todo el mundo, o sea, mucha gente me pregunta si estudiaría otra cosa y de ninguna manera hubiese estudiado otra cosa. Hoy, si tengo que empezar de vuelta a la facultad, empiezo de vuelta ingeniería industrial. Mirá qué No lo bien, cambio. qué claridad en cuanto a vocación. Sí, no, nunca tuve demasiada duda, así, ¿viste? Esas dudas por ahí que a todo el mundo a la hora de hacer un cambio así, que se termina el secundario, no sabes para qué lado correr. La verdad que para mí fue muy natural todo, o sea, era escuela técnica, ingeniería industrial. Después siempre tenés la chance de especializarte un poco más en alguna cosa que otra, porque como te decía, es muy amplio ingeniería industrial, te puedes especializar en mil cosas. Claro, claro, claro. Pero, o sea, fue algo que nunca me lo volví a cuestionar eh, que hubiese estudiado. Estudiaré lo mismo. Muy bien, muy bien. Eh, Estamos en la mitad de la entrevista. Vamos Ujú. a detenernos un instante y volvemos a charlar de Dale. otra cosa, Ujú. ¿vale?